desiertos y los bosques de Mongolia parecen un espacio virgen, alejado del impacto destructivo del ser humano. Además, el clima es hostil, con temperaturas tórridas en verano y gélidas durante los largos inviernos. Podría decirse que las cosas no han cambiado nada desde hace miles de años, y sin embargo, han ocurrido un sinfín de acontecimientos que han forjado a sus habitantes y han creado una raza de supervivientes. Las diferentes tribus que pueblan este inmenso país han llegado al siglo XXI conservando intacto el legado de sus ancestros, que supieron adaptarse a las condiciones más extremas de frío, de calor o de sed. Un legado cultural y religioso que se basa en el respeto a la naturaleza. En la adoración de las fuerzas del más allá y en el recuerdo de sus antepasados que al mando de Gengis Khan construyeron el imperio más grande de la historia. En el siglo XX, Mongolia progresó económicamente al amparo de la Unión Soviética, pero aquellos avances supusieron la represión y la pérdida de la libertad. Con el fin del comunismo llegó la crisis económica, pero los mongoles recuperaron su identidad y renació en ellos su espíritu nómada. Incluso en la ciudad de Ulan Bator, la gente vive en los tradicionales ger, las casas siempre listas para ser transportadas de un lugar a otro. Mongolia está enclavada en el corazón de Asia. Tiene una superficie de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y tan solo 3 millones de habitantes. La despoblación y la dedicación ganadera de la mayoría de las tribus han convertido los largos desplazamientos y la transhumancia en una forma de vida que cuenta con la protección de los espíritus. Los caminos están jalonados de pequeños altares de piedra, llamados obo, donde se hacen ofrendas para que los viajes culminen con éxito. En la construcción y bendición de estos obo intervienen un chamán y un lama. El primero es el encargado de elegir el enclave y colocar las ofrendas, entre las que no puede faltar la carne de cordero, el tabaco, el dinero y el vodka. La segunda parte del ritual, la bendición, corresponde al lama. El monótono sonido de sus cánticos es idéntico al de los primeros monjes que llegaron a estas tierras en el siglo XIII. El budismo no desplazó las creencias chamánicas, pero se fundió con ellas, creando un sincretismo religioso del que participa casi toda la población. La ceremonia concluye cuando todos los asistentes dan 3 vueltas alrededor del obo, arrojando agua sobre la tierra. A partir de este momento, los nómadas y los viajeros tendrán un nuevo lugar en el que solicitar amparo y protección a los espíritus. En Karakorum, la antigua capital de Mongolia, se encuentra el monasterio de Erdenet-Zub.
Detrás de estos muros se escondió durante décadas la esencia de la tradición budista, mientras las autoridades decretaban la prohibición de todas las prácticas religiosas. Durante ese tiempo, los templos de madera y las pagodas del interior del recinto se convirtieron en un museo en el que se arrinconó la imaginería budista como un recuerdo de lo que el gobierno comunista consideraba una ideología caduca y decadente. Tras el hundimiento de la Unión Soviética, los cambios llegaron también a Mongolia. A partir de 1989, los monasterios volvieron a abrir sus puertas y los lamas regresaron a su vida ascética, a sus rezos y a sus cánticos. Renacía así una práctica religiosa que se remonta a 1206, cuando Gengis Khan conquistó el Tíbet y permitió a los lamas que extendieran sus creencias por sus dominios. Este recinto llegó a albergar más de 1000 monjes en la década de los años 30, cuando la represión estalinista borró del mapa centenares de templos y pagodas que se extendían por todo el país. En la actualidad, la población ha vuelto a sus prácticas religiosas tradicionales. El budismo lamaísta vuelve a ser uno de los resortes de la cultura mongola. Cada vez son más los jóvenes que solicitan su ingreso en los monasterios para consagrar su vida a la meditación. La vivienda tradicional de los mongoles se llama ger y es perfecta para una cultura que no renuncia a su espíritu nómada. Se trata de una estancia circular de diámetro variable cuyo armazón exterior está compuesto por mallas y varas de madera de sauce. En el centro del ger, 2 columnas soportan la techumbre y forman el toono, la abertura que sirve de salida de humos. Todas las piezas que forman el techo son naranjas, el color de la buena suerte que representa el sol, cuyo calor es la bendición más preciada que los espíritus pueden conceder a los mongoles. La estructura se recubre con varias capas de tela y fieltro, cuyo número y grosor dependen de la época del año. Marco Polo ya describió estas viviendas en su libro de las maravillas. En algunos lugares, los materiales con los que se construyen son más modernos, pero en la mayoría de las comunidades rurales, los ger se arman con las maderas y los tejidos que se empleaban en el siglo XIII, cuando el célebre viajero veneciano llegó a la corte del Gran Khan. Por último se instala la cocina, que sirve también de calefacción y se cubre con una tela impermeable de color blanco. Es la casa perfecta para una comunidad nómada. Fácil de construir, fácil de transportar, amplia y confortable. Con estas cualidades no es de extrañar que los ger estén presentes en todos los paisajes. Esta costumbre de vivir en los ger es una de las muchas que perdura entre los mongoles. En un país en el que la agricultura es imposible a causa del clima, la ganadería es la principal fuente de riqueza y dedicación, y así ha sido desde hace siglos.
La ganadería requiere pastos y agua, lo que obliga a las tribus a desplazarse. Y esto, a su vez, crea la necesidad de contar con guerreros capaces de proteger a la población en su paso por territorios hostiles. Esta sociedad nómada de ciudades ambulantes y asambleas tribales alcanzó su máximo esplendor en el siglo XII, cuando los guerreros mongoles conquistaron el mundo. Corría el año 1206, cuando un príncipe llamado Temujin unificó todas las tribus de la estepa y adoptó el nombre de Gengis Khan. En pocos años, su ejército conquistó un imperio que abarcaba desde Pekín, en China, hasta Europa Oriental, y desde la taiga siberiana a las costas del Océano Índico. En muchos lugares se han erigido monumentos que señalan el punto exacto en el que vino al mundo el príncipe Temujin. Los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo sobre el lugar del nacimiento. Y tal vez sea mejor así. Muchos siglos después de que las hordas de las estepas desaparecieran de la faz de la tierra, aún es posible encontrar lugares en los que sus habitantes se sienten descendientes directos de Gengis Khan. En el siglo XXI, Mongolia está muy lejos de ser el imperio más grande del mundo. Con la caída de la Unión Soviética, la economía se vino abajo y la población despertó de un sueño de progreso y civilización. Cuando el comunismo desapareció, los rusos volvieron a su país y el paro y la inflación se dispararon. Hoy, Ulan Bator es una ciudad en declive en la que proliferan los gers, tal vez como expresión del deseo de los mongoles de regresar a la vida nómada de las estepas. Este espíritu nómada se aprecia en las caravanas de camellos que atraviesan el desierto cargando todas las posesiones de sus amos. O sobre el brazo de los cetreros que recorren los campos nevados en busca de una presa solo visible desde el cielo de las águilas. En un país sin carreteras, en el que cada año después del invierno hay que volver a trazar los caminos y reconstruir los puentes, la sociedad ha conservado siempre intacto su instinto de supervivencia. Y tras el fracaso del progreso, el único futuro está en el regreso a las antiguas tradiciones. Las viejas canciones hablan de la hospitalidad, de los viajes a través de las inmensas llanuras y sobre todo del caballo, que forma parte inseparable de la vida de los mongoles. La cabaña caballar de Mongolia se mide en millones de ejemplares. Estos caballos pequeños y fuertes tienen en el clima un riguroso árbitro de selección natural. Al retirarse las nieves, miles de potros habrán muerto a causa del hambre y del frío. Solo los más fuertes habrán sobrevivido y solo ellos alcanzarán la madurez y tendrán nuevas crías. Cada primavera,
Los ganaderos recogen las grandes manadas de caballos y las vuelven a encerrar en las granjas para marcar a los potros recién nacidos y domar a los mejores ejemplares. En pocos días, los caballos recuperan las energías perdidas durante el invierno y pueden exhibir sus mejores cualidades. Los expertos ojos de los criadores seleccionan en primer lugar a los machos más fuertes y los capturan con ayuda de los uurga, los tradicionales lazos largos y flexibles que manejan con maestría. A continuación tiene lugar la primera monta. El caballo mongol acaba convirtiéndose en una montura dócil y fiable, pero en los primeros momentos ofrecen una gran resistencia. A pesar de su pequeño tamaño, son caballos muy fuertes y están acostumbrados a vivir en libertad, por lo que solo los jinetes más hábiles consiguen dominarlos. El caballo constituye la principal fuente de carne, leche y piel para los ganaderos mongoles, y sobre todo en la soledad de las estepas, se convierte en un compañero inseparable al que se cuida con cariño en todo momento. En el interior de Sudguer, un chamán comienza una ceremonia de invocación que concluirá con la llegada de los espíritus. La cadencia del ritmo, los elementos de la vestimenta del oficiante y los objetos que decoran el altar juegan un papel fundamental en la liturgia. Todo forma parte de un equipaje mágico que está conectado con la tierra y con el cielo a través de este cordel rojo atado a los árboles del exterior. Según las creencias chamánicas, el Padre de los Cielos gobierna 99 reinos y los demonios de la tierra dominan otros 77. La relación entre todos estos mundos se representa con la forma de un árbol cósmico. El árbol, que hunde sus raíces en la tierra y proyecta sus ramas hacia el cielo, es la antena espiritual perfecta. El chamán bendice los árboles orientados a los 4 puntos cardinales y vuelve ante el altar para ser poseído por los espíritus. El chamanismo considera que todo lo que ocurre en la tierra es consecuencia de la acción de los espíritus y por eso es imprescindible convocarlos para obtener su beneplácito. Cada espíritu tiene sus propios gustos. Por eso se le hacen ofrendas tan insólitas como este cordero que el acólito coloca ante el altar. Es el símbolo de que lo que estuvo vivo y ahora está muerto puede volver a vivir con la intermediación del más allá. Cuando se acerca el momento, el chamán incrementa el ritmo y gira frenéticamente sobre sí mismo hasta alcanzar el trance. Las puertas del más allá se han abierto y un espíritu atraído por las letanías ha entrado a través de las antenas arbóreas y ha penetrado en el recinto para apoderarse del cuerpo del chamán. Es el momento de las peticiones y las bendiciones. Los asistentes se acercan al chamán, que ahora se ha convertido en un ser superior, y le solicitan su protección.
Al llegar la primavera, las familias ganaderas se ponen en marcha hacia las tierras altas, donde el pasto es de gran calidad y el agua abundante. Sin carreteras ni pueblos en los que hacer un alto en el camino, cualquier desplazamiento, por corto que sea, supone 3 o 4 días de lento y agotador viaje. Normalmente los hombres de la familia se desplazan previamente con el ganado y cuando encuentran el lugar idóneo, el padre regresa a por su esposa, sus hijos pequeños y todas sus pertenencias. Las cercanías de los lagos, junto a las cimas montañosas siempre heladas, son los mejores lugares para pasar el verano. Porque si el invierno en Mongolia es frío, el verano es abrasador. Y en pocos días, el sol agosta los pastos. El montaje del nuevo campamento se realiza rápidamente. Con la experiencia que da repetir la misma maniobra 4 o 5 veces al año, cada miembro de la familia sabe exactamente cuál es su tarea. Y todo queda listo en pocas horas. Exige cumplir con una de las costumbres sagradas de Mongolia, la hospitalidad. En un país en el que dormir al raso supone morir congelado y donde las tormentas de nieve aíslan las aldeas durante meses, es fácil suponer que todo el mundo es siempre bien recibido en cualquier casa. Los vecinos, cuyos ger pueden encontrarse a días de viaje, acuden a dar la bienvenida a los recién llegados. Sentados en torno a un mantel repleto de dulces y toda clase de productos lácteos, los anfitriones ofrecen a sus invitados una taza de té mientras comentan los últimos acontecimientos ocurridos en la comarca. La lucha mongola es una disciplina que exige fuerza, resistencia y astucia. Su práctica conlleva la aceptación de una serie de preceptos que lo convierten, más que en un deporte, en una filosofía de vida. El atuendo tradicional consta de un gorro, que simboliza el prestigio masculino, una chaquetilla abierta por el pecho, unos calzones ceñidos y unas botas. Resumiendo brevemente, la lucha mongola consiste en agarrar al adversario y derribarlo. Sin otras normas, desde que los combatientes se agarran hasta que se produce el desenlace, pueden pasar horas, durante las que los más fuertes aprovechan la debilidad de los rivales para acabar con ellos.
Los vencedores suelen ser los luchadores más grandes. Y de hecho los campeones más famosos son auténticos colosos, cuya celebridad es comparable a la que alcanzan los boxeadores, los grandes ciclistas o los futbolistas en otras partes del mundo. Junto a las carreras de caballos y el tiro con arco, la lucha es uno de los 3 deportes nacionales de Mongolia y siempre despierta gran expectación. En Ulan Bator, el público llena los estadios para aclamar a las grandes figuras. Pero en cualquier rincón del país, un combate entre 2 jóvenes puede reunir a decenas de aficionados. El combate se realiza siempre bajo la mirada de los entrenadores de los contendientes, que actúan también como árbitros. Con cada victoria, los luchadores suman prestigio y adquieren diferentes dignidades: halcón, elefante, león o titán. La mayor gloria la alcanzan aquellos que vencen la final de Na Adam, la fiesta anual que conmemora la fundación de la República de Mongolia. Al final del combate, el derrotado debe pasar bajo el brazo del vencedor en señal de sumisión. Mongolia limita al sur con China, pero la verdadera frontera la marca el Gobi, que en idioma mongol quiere decir desierto. Es una extensión inmensa de temperaturas extremas en verano y en invierno, de día y de noche. Pero como en otros tantos lugares, las condiciones adversas no son un impedimento y la vida se abre camino. En primavera y otoño se producen algunas lluvias, y entonces el desierto se cubre de un manto de hierba y se convierte en el punto de reunión de miles de animales. Con el colapso de la economía ocurrido tras la desaparición de la Unión Soviética, la actividad ganadera está creciendo en esta parte del país, en especial para la cría de las cabras de Kashmir, cuya lana es muy apreciada en todo el mundo. Pero esta relativa prosperidad depende completamente del bien más preciado del Gobi, el agua. A medida que los exiguos pastos desaparecen, los rebaños deben desplazarse más y más kilómetros, hasta que al llegar el verano, la vida se concentra en torno a los pozos. Las primeras referencias a este desierto se remontan al libro de las maravillas de Marco Polo, que sitúa en esta región alguna de las ciudades de la Ruta de la Seda, y describe con asombro las largas caravanas formadas por los animales que mejor se adaptan a la vida en el desierto, los camellos. Los del desierto de Gobi son de la raza bactriana, que se caracteriza por el pelo largo, su resistencia al frío y a la sed. Proceden de Afganistán y hoy son una especie en peligro de extinción que solo puede encontrarse en estado salvaje en algunas zonas del sur de Mongolia. Como animal doméstico, el camello bactriano es muy útil. Además de ser excelente para la carga en los grandes desplazamientos, su leche es muy apreciada y se emplea para elaborar quesos y yogures. En los últimos años, la demanda de lana de camello ha experimentado un gran aumento. Los comerciantes que se desplazaban hasta las granjas del Gobi en busca de lana de cabra Kashmir
descubrieron que con el pelo de los camélidos bactrianos puede confeccionarse un tejido de gran calidad y más barato. La lana se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los habitantes del Gobi, y la de los camellos resulta especialmente rentable, puesto que el mantenimiento de estos animales no supone mucho esfuerzo. Lo único que hay que hacer es mantener atadas a las crías, pues de esta forma se aseguran de que las camellas adultas vuelven todos los días para alimentarlas. Un par de veces al año, cuando llega el animal a cuidar a su cría, se le ata y se le esquila. Los nómadas del desierto del Gobi son de la etnia Khalkha. En la actualidad son el grupo nómada más numeroso de Mongolia y su presencia en esta inhóspita región se remonta a la época de Gengis Khan, del que se consideran descendientes directos. Cerca del lago Oxgol, la presencia humana es insignificante y los bosques permanecen intactos, conservando el misterio y el encanto de las regiones situadas en los confines del mundo. En esta región fronteriza con Siberia vive otra tribu nómada, los Satan, el pueblo del reno. La vida de los Satan es dura. En esta zona se registran las temperaturas más frías del planeta, por lo que la agricultura es imposible y los pastos escasos. La economía de esta etnia se basa exclusivamente en sus renos, de los que obtienen carne, leche y pieles. Las escasas pertenencias familiares se guardan en el interior de las tiendas, llamadas chums, unas estructuras de madera cubiertas de piel de reno que montan y desmontan 10 o 12 veces al año, cada vez que los renos acaban con el pasto de la zona o cuando las nieves anuncian el invierno. Los Satan son un ejemplo de supervivencia. Además de soportar un clima adverso, los políticos les han tratado siempre con desprecio. Las autoridades comunistas establecieron una especie de grotesco usufructo por el cual los renos pertenecían a la República de Mongolia, que cedía los animales a los Satan para que los cuidaran. Evidentemente, estas medidas estaban encaminadas a acabar con esta tribu, pero con el tiempo, lo que desapareció fue el régimen comunista y los Satan continuaron reuniendo a sus renos bajo la nieve para emprender nuevos viajes. Hoy, unas cuantas familias siguen conservando su modo de vida nómada en los bosques del norte de Mongolia, en total armonía con una naturaleza que les obliga cada día a luchar por sobrevivir. En el extremo occidental del país, en la zona montañosa que hace frontera con Kazajstán, viven los hombres libres de Altai, los kazajos,
que son amantes de las águilas y expertos cetreros. Durante el siglo XIX se desplazaban libremente por toda Asia Central. Pero con la llegada del comunismo, Mongolia cerró sus fronteras y los kazajos quedaron confinados en esta región que con el tiempo han hecho suya. Para un cetrero, su águila es su pertenencia más apreciada. El cuidado de estas aves exige tiempo y dedicación y seguir escrupulosamente las costumbres heredadas de generación en generación. Estos criadores de aves rapaces son muy supersticiosos y piensan que cualquier cambio les hará perder el don de la cetrería. Por eso confeccionan estas caperuzas con los mismos materiales y la misma técnica que sus antepasados. Lo mismo ocurre con la alimentación. El cuenco de madera en el que se deposita la carne ha pertenecido a esta familia desde hace más de un siglo, aunque en realidad no conserva nada del original, pues con el tiempo se han sustituido sus piezas y sus adornos. Al igual que en el resto de Mongolia, el caballo es el animal más importante para la economía de los ganaderos kazajos. Durante el verano, cuando los pastos son abundantes, las manadas permanecen estabuladas y es el mejor momento para atender todas las tareas relacionadas con la cría. La población de esta región es muy dispersa. No existen las carreteras y los pocos núcleos urbanos que hay no están bien abastecidos. Por ese motivo, las granjas deben ser autosuficientes y en ellas se fabrica artesanalmente todo lo necesario para el cuidado de los animales y el mantenimiento de las viviendas. La forja es una de las tareas más importantes, en especial para fabricar las herraduras de unos caballos que se mueven por terrenos que están cubiertos de hielo durante meses. Cuando las piezas están listas, se procede a colocar los hierros. La experiencia de toda una vida dedicada a la ganadería convierte en sencilla una tarea que requiere muchísima precisión. Aunque el proceso no causa dolor, cualquier movimiento brusco puede provocar una peligrosa herida en una pezuña. Desde hace cientos de años, los ganaderos de Asia Central han tenido rebaños de yaks. Estos bóvidos, cuya variedad salvaje puede llegar a los 1000 kilos de peso y los 2 metros de altura, son extremadamente mansos y muy resistentes al frío. En zonas agrícolas se emplean para el trabajo en el campo, pero para los ganaderos es la fuente principal de leche con la que se elaboran quesos y mantequillas de gran calidad. Los kazajos han conseguido conservar gran parte de su auténtica cultura, heredera de los escitas que habitaban cerca de Persia. Conservan su propio idioma, son musulmanes y su gastronomía se basa sobre todo en el consumo de carne y grasa de oveja y cordero. Las ovejas constituyen la mayor de sus cabañas
y aparte de carne y leche, aportan otro elemento esencial para la vida de los kazajos y en general de toda Mongolia. La lana de las ovejas se emplea para elaborar el fieltro con el que se confeccionan las telas que cubren los ger. Después de esquilar las ovejas, el vellón se empapa en agua helada y se lava para eliminar las impurezas. La elaboración artesanal de este tejido es otra de las costumbres que se transmiten en las granjas de padres a hijos. Una vez seca, la lana se extiende entre estas esteras de caña y se va enrollando lentamente mientras se moja con agua caliente para que no pierda consistencia. A continuación se procede a prensar la lana. 2 o 3 personas descargan todo su peso sobre el rollo, a veces durante horas, hasta obtener una gruesa capa de fieltro de gran calidad y color blanco, que es el color de las viviendas tradicionales de Mongolia. La lana de las ovejas se emplea también para tejer mantas y ropa de abrigo. En estas regiones frías y aisladas, el algodón es una materia prima costosísima. Pero gracias a las diferentes formas de tratar la lana, se obtienen telas apropiadas para confeccionar todo tipo de prendas, desde las más resistentes a las más delicadas. Los cetreros dedican todo su tiempo libre a su afición favorita. A finales de la primavera es el momento de localizar los pollos de águila real que crecen en los nidos diseminados por los riscos de la región. El acceso a los lugares de cría de las águilas no es sencillo, pero los cetreros saben que capturar un buen ejemplar requiere una constante vigilancia y un gran esfuerzo. En esta ocasión no ha habido suerte, porque los pollos aún son demasiado jóvenes. Mientras mantengan el plumón de color blanco, no sobrevivirán fuera del nido. La elaboración de lácteos se lleva a cabo al final de la primavera. En el momento del nacimiento de las crías puede ordeñarse gran cantidad de leche de oveja y yak, y la mejor forma de conservarla durante mucho tiempo es transformarla en una gran variedad de quesos y yogures que una vez secos serán guardados para su consumo durante el invierno. Los cetreros kazajos, como marca la tradición, deben vestir un grueso abrigo negro y un gorro de piel de vivos colores. El secreto para conservar un águila real como esta consiste en que no descubran que son capaces de vivir sin ayuda del ser humano. Por eso se las alimenta con carne de animales muertos y se las mantiene en la oscuridad de sus caperuzas, pues solo de ese modo es posible adormecer su instinto salvaje. Subido a su caballo, con su águila apoyada en el brazo y su especial vestimenta, el cetrero parece salido de un relato medieval. Sin embargo, a medida que nos acercamos a los lugares de reunión,
descubrimos que la tradición se ha conservado intacta en todos los rincones de la región. Cada año, decenas de cetreros se reúnen portando orgullosos sus animales favoritos para celebrar torneos. En ellos ponen en juego su honor y el de sus antepasados, que en muchos casos se remonta a 6 o 7 generaciones. Los primeros días del encuentro tienen lugar numerosos alardes, que no son más que entrenamientos en los que se exhibe a las águilas en lances controlados que no suponen peligro para los animales. En lo alto de los riscos, los cazadores esperan a que suelten las presas, que en esta ocasión son animales muertos que se arrastran desde un caballo para llamar la atención de los depredadores. En el momento en que su amo le quita la caperuza, el animal recupera la impronta salvaje que mitiga la oscuridad. La prodigiosa vista del águila identifica la presa y con un vuelo veloz y preciso se lanza sobre ella. La noche es el momento de recordar a los legendarios cetreros que fundaron las diferentes dinastías que hoy se han reunido para tratar de emularlos. Durante este encuentro anual se practican otro tipo de deportes tradicionales, como el ulak tartish, una competición individual o por equipos que requiere gran destreza y mucha fuerza. Los orígenes de esta competición se remontan a la formación militar de los jinetes del ejército de Gengis Khan. Aunque sus reglas cambian en las distintas zonas de Asia en las que se practican, básicamente consiste en llevar una piel de cordero hasta un lugar determinado ante la feroz oposición de los contrincantes. Finalmente, llega el momento de la competición. Esta vez las presas no estarán atadas y solo la mejor de las águilas será la primera en alcanzarla. También el peligro es mayor, pues el zorro o el lobo, después de ser atacado, puede revolverse y herir gravemente al águila. En el fondo del valle, las presas son incapaces de imaginar lo que se les viene encima. Y cuando ven a sus depredadores, es demasiado tarde para escapar. Finalmente, con una precisión y una fuerza portentosas, el depredador alcanza su objetivo ante el asombro y el júbilo de los asistentes. Cuenta una vieja leyenda que un hombre debería viajar durante 1000 años para poder contemplar toda la belleza que encierra Mongolia. Tal vez sea ese el motivo que anida en el espíritu nómada de los mongoles. Partir cada día en busca de un nuevo asentamiento, donde establecerse el tiempo necesario para emprender un nuevo viaje.
Thank you.